El niño estaba en la puerta del restaurante, temblando de frío, sosteniendo un plato vacío. «Canta bien y te doy comida», se burló el dueño, mientras los clientes reían. El niño respiró hondo, y cuando abrió la boca, el sonido que salió hizo que todo el restaurante se congelara. Pero lo que nadie sabía es que aquel niño guardaba un secreto que cambiaría la vida de todos allí, y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. La noche en San Carlos de Bariloche traía ese frío cortante típico de julio, el tipo de frío que penetra los huesos y hace que la respiración se convierta en niebla blanca en el aire. Rafael de los Santos Oliveira tenía apenas 9 años, pero sus ojos castaños llevaban una profundidad que no concordaba con la infancia. Parado bajo la luz amarillenta de la entrada de la cantina de la plaza, era una figura que desentonaba completamente con el ambiente alrededor. El restaurante era conocido como uno de los más refinados de la ciudad. Sus ventanas amplias exhibían lámparas de cristal, mesas cubiertas con manteles blancos impecables y clientes vestidos con abrigos de marca que conversaban animadamente mientras degustaban vinos caros. El olor a pastas frescas y salsas aromáticas escapaba por la puerta cada vez que alguien entraba o salía, haciendo que el estómago de Rafael se contrajera dolorosamente. Miró su propia ropa. La chaqueta fina, que alguna vez fue azul marino, ahora estaba desteñida y tenía un agujero en el codo derecho que su madre había intentado arreglar con hilo de diferente color. El pantalón vaquero estaba demasiado corto, revelando tobillos delgados sobre zapatillas agujereadas por las cuales el frío entraba sin piedad. Los dedos de sus pies estaban morados, pero ya no los sentía más. Estaba acostumbrado. El plato de plástico que sostenía contra el pecho tenía una grieta en el medio, algo que recibió de la iglesia donde él y su madre dormían las últimas semanas. Era un plato blanco simple, del tipo que solía ser desechable, pero que ellos lavaban y reutilizaban porque no podían desperdiciar nada. Rafael observó por la ventana a una familia celebrando algo. La niña, que debía tener su edad, soplaba las velas de una tarta de chocolate mientras todos cantaban cumpleaños feliz. Se preguntó cómo sería tener una fiesta así, tener ese tipo de normalidad, ese tipo de alegría despreocupada. Hacía tanto tiempo que no veía a su madre sonreír de verdad. Respiró hondo, sintiendo el aire helado quemar sus pulmones, y entró. El calor interno del restaurante fue casi impactante. Rafael parpadeó varias veces, ajustándose a la luz fuerte de las lámparas. El suelo era de madera barnizada que reflejaba las luces como un espejo. Cada mesa tenía arreglos de flores frescas, y el sonido de cubiertos contra porcelana fina creaba una sinfonía sutil de civilidad y confort. Marcelo Tavares Brito estaba cerca de la barra, riendo alto de un chiste que acababa de contar. A sus 42 años era la imagen del éxito. Cabello canoso perfectamente peinado, camisa social italiana impecablemente planchada, reloj suizo que valía más que un coche popular. Su postura era de quien dominaba el ambiente, de quien sabía que era admirado y envidiado. A su lado, su esposa Livia acomodaba los pendientes de diamantes, visiblemente aburrida con la conversación de su marido, pero manteniendo la sonrisa social que había perfeccionado a lo largo de los años. Tenía 38 años y usaba un vestido que había costado 4.000 reales, algo que hacía cuestión de mencionar casualmente en conversaciones. Rafael se acercó al mostrador, sus pasos casi silenciosos a pesar de las zapatillas incómodas. Esperó pacientemente mientras Marcelo terminaba su historia, provocando más risas de los clientes cercanos. Cuando finalmente notó la presencia del niño, Marcelo levantó una ceja, su sonrisa marchitándose ligeramente. «¿Sí?», dijo él, el tono dejando claro que aquella interrupción era inconveniente. Rafael sostuvo el plato con más fuerza y levantó los ojos para encontrar la mirada del hombre. «Buenas noches, señor.
Me gustaría trabajar a cambio de un plato de comida. El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, pero pareció una eternidad. Entonces Marcelo soltó una carcajada que resonó por todo el salón, tan alta y cruel que hizo que varias cabezas se giraran. «¡Trabajar!», repitió, limpiándose lágrimas imaginarias de los ojos con exageración teatral. «¿Y qué exactamente sabe hacer un mocoso como tú, eh?». Rafael no desvió la mirada. «Sé cantar, señor». La afirmación provocó risas por todo el restaurante. Algunos clientes ya sacaban sus celulares, anticipando un momento gracioso para publicar en las redes sociales. Una mujer de mediana edad en la mesa 6 comentó con su amiga: «Pobrecito, debe estar desesperado». Marcelo cruzó los brazos sobre el pecho, divirtiéndose enormemente. «Ah, tenemos un artista aquí», anunció para toda la sala. «Entonces canta, mocoso. Si cantas bien, te doy las sobras de la cocina». Más risas. Livia puso los ojos en blanco y volvió su atención a las uñas recién hechas. Un mesero dejó de servir vino para asistir al espectáculo. El pianista que tocaba suavemente en el rincón detuvo su melodía. Curioso. Rafael asintió con la cabeza, su expresión permaneciendo serena. «Voy a cantar, señor, pero necesito que hagan silencio, por favor». Había algo en la voz del niño. No era desafío ni insolencia, era una calma extraña, casi solemne, como si estuviera a punto de realizar algo sagrado. Aquel tono hizo que algunas personas dejaran de reír. El silencio comenzó a extenderse por las mesas como ondas en un lago. Marcelo hizo un gesto amplio con la mano, aún sonriendo. «Está bien, maestro. El escenario es tuyo». Rafael colocó el plato cuidadosamente sobre una mesita lateral. Cerró los ojos por un momento, y aquellos que prestaron atención notaron que sus labios se movían en una oración silenciosa. Entonces respiró hondo, su pecho delgado expandiéndose bajo la chaqueta gastada, y comenzó a cantar «Ave María, gratia plena». Lo que salió de aquella garganta infantil no era la voz de un niño común. No era el canto inocente y desafinado que todos esperaban. Era una voz de una pureza técnica y potencia emocional absolutamente imposible para alguien de 9 años. Cada nota era perfecta, afinada con precisión matemática. Cada vibrato estaba controlado con maestría que llevaba décadas desarrollar. El timbre tenía una cualidad etérea, casi celestial, que transformó instantáneamente la atmósfera del restaurante. El celular que estaba siendo levantado para filmar tembló en la mano de su dueño y fue lentamente bajado. Los tenedores que estaban a medio camino de las bocas se detuvieron en el aire. Las conversaciones murieron en medio de las frases. Hasta la cocina, que siempre tenía el ruido constante de ollas y cuchillos, se silenció completamente. Marcelo sintió un escalofrío subir por la columna, algo que no experimentaba hacía años. Los pelos de sus brazos se erizaron. Livia dejó la copa de vino sobre la mesa con un leve chasquido, sus ojos desorbitados fijos en el niño. Rafael cantaba con los ojos cerrados, completamente entregado a la música. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos cerrados, pero su voz no tembló ni una vez. La letra en latín fluía como agua cristalina, cada palabra articulada con perfección. «Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus». En la mesa 12, una señora de 65 años comenzó a llorar abiertamente, su mano presionada contra el pecho. En la mesa 3, un hombre de negocios que normalmente no demostraba emociones sintió su garganta apretarse. En total, 10 personas tenían lágrimas corriendo por sus rostros cuando Rafael llegó al estribillo. Un señor de aproximadamente 70 años, sentado en el rincón más discreto del restaurante, se levantó lentamente, sus manos temblando visiblemente. Se apoyó en la mesa, las piernas pareciendo no poder sostenerlo adecuadamente. Su rostro estaba pálido, los ojos fijos en Rafael con una mezcla de shock y reconocimiento. «Dios mío»,
murmuró Gustavo Moreira, su voz apenas audible. Antonio. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. El mundo entero parecía haberse detenido para honrar lo que acababa de presenciar. Entonces, como si alguien hubiera roto un hechizo, el restaurante explotó en aplausos. Pero no eran aplausos normales. Personas se levantaban de sus asientos, algunas con lágrimas aún corriendo por sus rostros, aplaudiendo con una intensidad que hacía temblar los vasos sobre las mesas. Rafael abrió los ojos, que estaban rojos e hinchados. Miró a su alrededor, claramente sorprendido por la reacción. Buscó su plato con la mirada, listo para tomarlo y salir como había planeado. Pero Marcelo estaba paralizado. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos temblaban visiblemente a sus costados. Los aplausos continuaban, pero él no se unía. Podía. Algo acababa de quebrarse dentro de él, algo que pensaba que estaba solidificado con años de cinismo y arrogancia. Gustavo Moreira se acercó a Rafael con pasos temblorosos. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y cuando habló, su voz estaba espesa de emoción. «Niño», dijo él, arrodillándose para estar a la altura de Rafael. «¿Cómo te llamas?» Rafael limpió sus propias lágrimas con el dorso de la mano. «Rafael de los Santos Oliveira, señor». El viejo hombre soltó un sollozo ahogado. «De los Santos. Antonio Enrique de los Santos. Él es tu padre». Rafael asintió lentamente, su labio inferior temblando. «Era, señor. Mi papá murió hace 6 meses». La revelación cayó sobre el restaurante como un trueno. Gustavo cubrió su boca con ambas manos, lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas arrugadas. Otras personas que habían conocido a Antonio comenzaron a acercarse, susurrando entre sí con incredulidad y dolor. «Antonio tenía un hijo», alguien murmuró. Nadie sabía. «El maestro Antonio», dijo otra voz casi reverente. «Su hijo está aquí y tiene la misma voz». Marcelo observaba todo esto desde detrás del mostrador, completamente perdido. Vio cómo estas personas, muchas de las cuales eran sus clientes regulares y más adinerados, trataban al niño harapiento no con lástima, sino con profundo respeto. Vio cómo Gustavo Moreira, uno de los hombres más ricos de Bariloche, lloraba abiertamente mientras hablaba con Rafael. «Tu padre», dijo Gustavo, su voz quebrándose, «fue uno de los hombres más extraordinarios que he conocido. Él me enseñó piano cuando yo era joven, mucho antes de hacer mi fortuna. Nunca me cobró ni un centavo. Decía que la música era un regalo que debía ser compartido». Rafael asintió, más lágrimas cayendo. Él decía eso, siempre. Una mujer elegante, Elena Cardoso, directora de la Orquesta Sinfónica Provincial, se acercó. Ella también tenía lágrimas en sus ojos. «Rafael, tu padre era un genio. Una vez compuso una sinfonía entera en una sola noche para ayudarme cuando yo estaba desesperada por material para un concierto. Se negó a aceptar crédito por ello. Dijo que ver la música tocada era pago suficiente». Más personas se acercaron, cada una con su propia historia de Antonio Enrique de los Santos, el taxista que él había ayudado a pagar la educación de sus hijos, la enfermera cuyo matrimonio había salvado con sesiones de terapia musical gratuita, el dueño de la tienda de instrumentos que Antonio había rescatado de la bancarrota con un préstamo sin intereses que nunca pidió que se devolviera. Rafael escuchaba a cada uno, su corazón hinchándose con orgullo y dolor simultáneamente. No sabía que su padre había tocado tantas vidas. Antonio nunca había hablado de sus actos de bondad. Simplemente los hacía. Marcelo observaba desde la distancia y con cada historia sentía el peso de su propia crueldad hacerse más pesado. Este niño, al que había ridiculizado, al que había ofrecido sobras como si fuera un perro callejero, era el hijo de un hombre que aparentemente había sido un santo viviente.
Gustavo finalmente se volvió hacia Marcelo, su expresión transformada de suavidad a furia contenida. «Tú», dijo, su voz cortante como un cuchillo, «le ofreciste sobras a este niño, el hijo de Antonio Enrique». El restaurante se quedó en silencio nuevamente. Todos los ojos se volvieron hacia Marcelo. Yo no sabía, comenzó Marcelo, pero las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. No sabías. La voz de Elena era como hielo. ¿Y eso hace que esté bien? ¿Habría estado bien si él fuera el hijo de nadie? ¿Habría estado bien burlarte de él, humillarlo delante de todos solo porque pensabas que podías? Marcelo no tenía respuesta. Bajó la mirada, incapaz de soportar los ojos acusadores que lo rodeaban. Gustavo sacó su billetera y puso un fajo de billetes sobre el mostrador. «Por la comida del niño, comida apropiada, no sobras». Se volvió hacia Rafael. «Ven, hijo. Te llevaremos a un lugar donde serás tratado con la dignidad que mereces». Pero Rafael no se movió inmediatamente. Miró el plato agrietado que había dejado sobre la mesa, luego miró a Marcelo, quien aún estaba de pie detrás del mostrador, derrotado y avergonzado. «Señor», dijo Rafael suavemente, «usted dijo que si cantaba bien me daría comida. Yo canté». «¿Puedo tener mi comida, por favor?». La pregunta cayó como una bomba. No había triunfo en la voz de Rafael, ni malicia, solo una simple petición llena de dignidad tranquila. Livia, quien había estado callada todo este tiempo, presionó su mano contra su boca, sus ojos enrojecidos. Marcelo miró al niño y algo en su interior finalmente se rompió completamente. «Yo...». Su voz se quebró. «Por supuesto, por supuesto». Se volvió hacia la cocina, sus movimientos mecánicos. «Preparen un plato, el mejor que tengamos». Pero Gustavo levantó una mano. «No, Rafael vendrá conmigo, y todos los que conocieron y amaron a Antonio, los invito a unirse a nosotros en mi casa. Celebraremos su memoria apropiadamente». Se volvió para irse, su mano en el hombro de Rafael, pero el niño se detuvo nuevamente. Miró hacia atrás a Marcelo, quien ahora estaba visiblemente llorando, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro normalmente arrogante. «Mi papá solía decir», habló Rafael, su voz clara en el restaurante silencioso, «que todos merecen bondad, incluso cuando no saben cómo darla a los demás. Decía que a veces las personas más crueles son las que más necesitan amor». Con esas palabras, Rafael se fue, rodeado por personas que habían amado a su padre. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Marcelo solo con los clientes restantes, quienes lo miraban con una mezcla de disgusto y pena. Esa noche, la cantina de la plaza cerró temprano por primera vez en 5 años. Gustavo Moreira vivía en una mansión en las afueras de Bariloche, el tipo de casa que Rafael solo había visto en películas. Pero cuando llegaron, él no estaba impresionado por el lujo. Estaba agotado, hambriento y abrumado por emociones. Elena Cardoso lo llevó a la cocina donde la cocinera, informada de la situación, había preparado un banquete. Rafael comió despacio, disfrutando cada bocado de comida real después de semanas de comidas escasas. Mientras comía, más personas que habían conocido a Antonio llegaban. Había aproximadamente 20 personas en total reunidas en la sala de estar de Gustavo. El pianista del restaurante, Miguel Santos, estaba allí. La profesora de música de la escuela secundaria local, Marta González. El dueño de la tienda de instrumentos musicales, Pedro Ramírez. Todos tenían historias sobre Antonio. «Necesitamos hablar sobre la situación del niño», dijo Elena finalmente, cuando Rafael terminó de comer. Se había sentado en el sofá, sus ojos pesados de cansancio. «¿Dónde está tu madre, Rafael?», preguntó Gustavo gentilmente. Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas nuevamente. «Ella está enferma, señor, muy enferma. Dormimos en la iglesia de San Francisco cuando el padre Javier nos deja, a veces en refugios. Mamá trabaja limpiando casas que puede,
pero está muy débil. La habitación se quedó en silencio horrorizado. Gustavo se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. Antonio murió sin seguro, continuó Rafael. Su voz apenas un susurro. Tenía deudas del tratamiento de cáncer de mamá hace 2 años. Vendimos todo para pagar. Luego él se enfermó y no había nada que hacer. Los médicos dijeron que era su corazón. Demasiado débil, demasiado estrés. Dios mío, murmuró Marta, las lágrimas corriendo por su rostro. Antonio estaba pasando por todo esto y nunca dijo ni una palabra. Nunca pidió ayuda. Él no quería molestar a nadie, dijo Rafael simplemente. Decía que éramos ricos en las maneras que importaban, que teníamos el uno al otro y teníamos música. Elena se arrodilló frente a Rafael, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Rafael, escúchame atentamente. No dormirás en otra iglesia ni otro refugio. Esta noche te quedarás aquí, y mañana encontraremos a tu madre y nos aseguraremos de que ambos tengan un lugar apropiado para vivir. ¿Entiendes? Rafael miró a los ojos de la mujer, buscando algún engaño. Pero solo vio genuina preocupación y determinación. ¿Por qué? Preguntó él suavemente. No nos conocen a tu padre, dijo Gustavo, su voz firme. Y él habría hecho lo mismo por cualquiera de nuestros hijos sin pensarlo 2 veces. Es lo mínimo que podemos hacer. Y así comenzó la transformación en la vida de Rafael. A la mañana siguiente, Elena y Gustavo fueron con Rafael a buscar a su madre. La encontraron en la iglesia de San Francisco, débil y febril, aterrorizada porque Rafael no había regresado la noche anterior. Cuando Rafael corrió hacia ella gritando «¡Mamá!», Ana Clara de los Santos estalló en lágrimas de alivio. Pero su alivio se convirtió en confusión cuando vio a los extraños elegantes con su hijo. Elena explicó rápidamente quién eran y qué había sucedido. «Señora de los Santos», dijo Gustavo con profundo respeto, «su esposo fue uno de los hombres más nobles que he conocido. Nos avergüenza que usted y su hijo hayan estado sufriendo mientras ninguno de nosotros sabía. Por favor, permítanos ayudar». Ana Clara, débil y agotada, solo pudo asentir mientras las lágrimas corrían por su rostro demacrado. La llevaron directamente al hospital, donde los mejores médicos de Bariloche la examinaron. El diagnóstico era grave, pero no desesperado. Desnutrición severa, anemia y el comienzo de neumonía. Con tratamiento apropiado y descanso, se recuperaría. Mientras Ana Clara estaba hospitalizada, Elena y Gustavo organizaron lo que solo podía ser descrito como un movimiento. Crearon un fondo para la familia de los Santos, y cada persona que había sido tocada por la bondad de Antonio contribuyó. En 3 días habían recaudado suficiente dinero, no solo para cubrir todos los gastos médicos, sino para asegurar una casa pequeña, pero cómoda para Rafael y su madre. Más que eso, establecieron un fideicomiso educativo para Rafael. Gustavo, quien había amasado su fortuna en la industria tecnológica, insistió personalmente en contribuir lo suficiente para garantizar que Rafael nunca tendría que preocuparse por dinero mientras perseguía su educación musical. «Tu padre me dio el regalo de la música», le dijo a Rafael. «Ese regalo cambió mi vida, me dio consuelo en tiempos oscuros, me dio alegría. Nunca podré devolverle eso a Antonio, pero puedo asegurarme de que su hijo tenga todas las oportunidades que merece». Elena asumió la responsabilidad personal de entrenar la voz de Rafael. Cuando escuchó por primera vez la historia completa, cómo Antonio había pasado cada momento libre durante 9 años enseñando a su hijo, cómo había compartido no solo técnica sino su propia alma a través de la música, ella lloró abiertamente. Antonio sabía que no viviría para ver a Rafael crecer, le dijo a Gustavo más tarde esa noche. Por eso lo entrenó tan intensamente. Estaba dejándole todo lo que podía. La noticia de lo que había sucedido en la cantina de la plaza se extendió por Bariloche como un incendio. Las redes sociales explotaron con la historia.
Alguien había filmado parte de la actuación de Rafael y el video se volvió viral localmente, luego internacionalmente. Pero no era solo el canto lo que capturaba corazones, era la historia completa. El niño con el plato agrietado, el dueño del restaurante arrogante, la revelación de que este niño sin hogar era el hijo de un hombre que había dedicado su vida a ayudar a otros. La poderosa lección sobre no juzgar a las personas por su apariencia. Para Marcelo Tavares Brito, la repercusión fue devastadora. Las reservas en la cantina de la plaza fueron canceladas en masa. Sus clientes regulares, muchos de los cuales habían conocido o al menos oído hablar de Antonio Enrique, lo evitaban. Las reseñas en línea eran brutales. ¿Cómo puedes maltratar así a un niño? Vergonzoso, nunca volveré. Pero no era solo el negocio, eran sus amigos, su círculo social, personas que lo habían admirado, que habían querido invitaciones a sus eventos exclusivos, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Livia lo dejó después de 2 semanas. No puedo más, le dijo mientras empacaba sus maletas. No es solo lo que le hiciste a ese niño, es quien siempre has sido, y yo lo permití porque me gustaba el estilo de vida, pero ya no puedo fingir que no veo quién eres realmente. Marcelo se quedó solo en su apartamento lujoso, rodeado por todas las cosas caras que había acumulado, y se dio cuenta de que ninguna de ellas significaba nada. Una noche, 3 semanas después del incidente, tocó el timbre de la modesta casa donde Rafael y Ana Clara ahora vivían. Había estado parado afuera durante 20 minutos, reuniendo coraje para tocar la puerta. Ana Clara abrió, y cuando vio quién era, su expresión se endureció. Pero antes de que pudiera hablar, Marcelo cayó de rodillas. «Perdón», dijo, su voz rota. «Sé que no merezco tu perdón, ni el de tu hijo. Sé que probablemente no puedo cambiar nada de lo que hice, pero necesito que sepas que...» Se detuvo, sollozando. Lo siento muchísimo». Ana Clara lo miró durante un largo momento. Luego, suavemente dijo: «Antonio solía decir que todos merecen la oportunidad de volverse mejores. ¿Estás aquí porque quieres ser mejor o porque quieres sentirte mejor contigo mismo?». La pregunta lo golpeó como un martillo. Marcelo miró sus propias manos, temblando contra el suelo frío del porche. «Honestamente», dijo finalmente, «no lo sé. Tal vez ambos. Pero sé que quiero cambiar. No solo parecer diferente, sino ser diferente». Ana Clara suspiró. «No puedo darte el perdón que buscas. Solo Rafael puede hacer eso. Y es su elección hacerlo o no cuando esté listo. Pero puedo decirte esto. Si realmente quieres ser mejor, empieza tratando a las personas con bondad, no porque las conoces, no porque tendrán un impacto en tu vida, sino simplemente porque es lo correcto». Marcelo asintió, lágrimas aún corriendo por su rostro. Se levantó lentamente. «Gracias por escucharme, al menos». Mientras se alejaba, Ana Clara lo llamó. «Marcelo». Él se volvió. Antonio solía llevar comida a las personas sin hogar cada domingo. Si realmente quieres honrar su memoria, tal vez podrías continuar eso. La sugerencia lo golpeó con fuerza. Asintió, incapaz de hablar, y se fue hacia la noche. 3 meses después del incidente, la Orquesta Sinfónica Provincial organizó un concierto conmemorativo especial para Antonio Enrique de los Santos. El Teatro Municipal de Bariloche estaba lleno. Cada asiento estaba ocupado, con personas de pie en la parte de atrás. Reporteros de las principales cadenas de noticias estaban presentes. El evento había captado la atención nacional. La primera parte del concierto consistió en interpretaciones de las propias composiciones de Antonio. Elena Cardoso había trabajado incansablemente para recuperar sus partituras, muchas de las cuales Antonio había regalado a lo largo de los años. Lo que descubrieron fue asombroso. Antonio Enrique de los Santos había sido un compositor de talento extraordinario que nunca había buscado reconocimiento por su trabajo. Su sinfonía principal,
titulada Para mi familia, redujo a la audiencia a lágrimas. Era una pieza de 20 minutos que contaba la historia del amor, la pérdida, la esperanza y la resiliencia. Cada movimiento era magistral, mostrando un entendimiento profundo tanto de técnica musical como de emoción humana. Cuando la pieza final terminó, el maestro invitado, un director de renombre internacional que había llegado específicamente para este concierto, se volvió hacia la audiencia con lágrimas visibles en sus ojos. «Damas y caballeros», dijo, su voz espesa de emoción, «acabamos de escuchar el trabajo de un genio que eligió compartir su don no a través de fama o fortuna, sino a través de bondad directa hacia las personas que lo rodeaban. Antonio Enrique de los Santos podría haber sido uno de los compositores más celebrados de nuestra generación. En cambio, eligió ser uno de los seres humanos más bondadosos de nuestra generación. Ambos son legados poderosos, pero solo uno es verdaderamente eterno». La audiencia explotó en aplausos que duraron 5 minutos completos. Ana Clara, sentada en la primera fila con Rafael a su lado, lloraba abiertamente. Estaba completamente recuperada ahora. Su rostro había ganado color y peso. Sus ojos brillaban con salud y orgullo. Rafael apretó la mano de su madre. A los 10 años ahora había crecido algunos centímetros, ganado peso saludable, y sus ojos brillaban con una confianza que venía no de arrogancia, sino de paz interior. Para la segunda parte del concierto, Rafael subiría al escenario. Caminaba lentamente, vistiendo un traje que Gustavo había insistido en comprar para él. El maestro se volvió hacia la audiencia. «Señoras y señores, tenemos el honor extraordinario de presentarles al hijo de Antonio Enrique de los Santos. Rafael nos dará una interpretación de Ave María de Schubert, la misma pieza que cantó por primera vez públicamente hace 3 meses. Pero hoy canta no por hambre o necesidad, sino por la pura alegría y honor de compartir el don que su padre le dio». Rafael se paró en el centro del escenario. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando abrió la boca era como si Antonio Enrique estuviera presente en la sala a través de la voz de su hijo. La pureza técnica estaba allí, más refinada ahora, con entrenamiento apropiado. Pero lo que realmente tocaba corazones no era solo la perfección de las notas, era la emoción, la historia contenida en cada frase musical. Era el amor de un hijo por su padre, la gratitud por la herencia recibida, el reconocimiento del sacrificio que Antonio había hecho. Cuando la última nota se disipó, hubo un momento de silencio absoluto. Entonces toda la audiencia se levantó como un solo cuerpo, aplaudiendo con fervor que sacudió las paredes del teatro. Las personas lloraban abiertamente. Ana Clara tenía el rostro en sus manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos de orgullo y nostalgia. Rafael hizo una reverencia respetuosa, mirando directamente a su madre. Ella saludó, sonriendo a través de las lágrimas, y él supo que había honrado la memoria de su padre. Fuera del teatro, Marcelo Tavares Brito estaba parado en la lluvia ligera que había comenzado a caer. No había tenido coraje de entrar, no sintiéndose digno de estar entre aquellas personas que genuinamente amaban y respetaban a Antonio Enrique. Pero escuchó todo a través de las puertas abiertas. Cuando Rafael terminó de cantar, Marcelo apoyó su cabeza contra la pared fría del teatro y lloró. Lloró por la oportunidad perdida de conocer realmente al hombre que le había enseñado música. Lloró por el niño que había humillado. Lloró por el tiempo desperdiciado siendo la persona equivocada. Pero también sintió, por primera vez en meses, un pequeño rastro de esperanza. Porque esa semana, el primer niño se había matriculado en el programa de música gratuito que él financiaba. Era una niña de 8 años, hija de una limpiadora, que siempre quiso aprender piano pero nunca tuvo condiciones. Era un comienzo, pequeño pero genuino. Dentro del teatro,
Mientras la ovación finalmente disminuía, el maestro invitado tomó el micrófono nuevamente. Nos gustaría anunciar que, gracias a la generosa donación de varios patrocinadores, incluyendo una contribución significativa de un donante anónimo que prefiere permanecer sin identificar, estamos estableciendo la Escuela de Música Antonio Enrique de los Santos. Ofrecerá becas completas para niños de familias de bajos ingresos, exactamente como el maestro hacía durante su vida. El donante anónimo era, en realidad, una combinación de esfuerzos: Gustavo Moreira, Elena Cardoso y, sorprendentemente, Marcelo Brito, quien había contribuido silenciosamente una cantidad significativa. No quería reconocimiento, solo quería hacer algo correcto. 6 meses después, Rafael hizo su debut internacional en un concierto benéfico en Buenos Aires. A los 10 años era reconocido como un prodigio, pero más importante, como un niño de carácter extraordinario que usaba su don para ayudar a otros. Los ingresos de sus presentaciones se dividían. La mitad iba para un fondo que lo sostenía a él y a su madre cómodamente, la otra mitad para causas sociales que ayudaban a niños vulnerables. Ana Clara, completamente recuperada, se convirtió en voluntaria activa en la nueva escuela de música, compartiendo historias sobre Antonio Enrique con los nuevos estudiantes. Mi esposo creía que todos tienen música dentro de sí, decía. Algunos solo necesitan de alguien para ayudarlos a encontrarla. Elena continuó siendo mentora de Rafael, pero también asumió la dirección artística de la escuela de música. Reclutó varios exalumnos de Antonio para enseñar, creando una red de educadores dedicados que compartían la filosofía del maestro. Marcelo continuó su camino de redención, no con grandes gestos públicos, sino con acciones consistentes y silenciosas. Su cantina de la plaza nunca recuperó la grandeza anterior, pero se convirtió en algo mejor. Un lugar conocido por su bondad, donde personas en dificultades sabían que podían encontrar no solo comida, sino dignidad a través de trabajo honesto. Nunca pidió perdón nuevamente a Rafael o a Ana Clara. Sabía que no lo merecía. Pero cada vez que un niño de la calle entraba a su restaurante pidiendo trabajo, se acordaba del niño con un plato agrietado y ofrecía oportunidad con respeto. Un año después de aquella noche fatídica, en una mañana clara de julio, Rafael visitó la tumba de su padre por primera vez desde el funeral. Trajo flores frescas y el cuaderno de composiciones, ahora cuidadosamente preservado en una caja protectora, pero que aún llevaba en ocasiones especiales. «Hola, papá», dijo en voz baja, arrodillándose en el césped. «Solo quería contarte que estoy bien, mamá también. Tenemos una casa ahora, de verdad, con calefacción y todo. Ella está saludable nuevamente». El viento sopló suavemente, balanceando las hojas de los árboles alrededor. «Tus músicas fueron tocadas en el Teatro Municipal, papá. Había cientos de personas allí, todas de pie, aplaudiendo. Las amaron, entendieron lo que estabas tratando de decir a través de las notas». Rafael limpió lágrimas que comenzaban a caer. «Y yo estoy cantando como me enseñaste, no solo para sobrevivir, sino porque amo, porque es mi herencia, como siempre dijiste, lo único que nadie puede quitar». Tocó su mano sobre la lápida fría. «Tenías razón sobre todo, ¿sabes? Sobre que la familia no es solo sangre, sino las personas que elegimos amar y que eligen amarnos de vuelta. Sobre que la bondad vuelve a nosotros de formas que nunca esperamos, sobre que la música es más poderosa que cualquier riqueza material». Rafael se quedó allí por un tiempo más, en comunión silenciosa con la memoria de su padre. Cuando finalmente se levantó para irse, se volvió una última vez. «Voy a hacerte sentir orgulloso, papá. Voy a usar este don que me diste para hacer diferencia en el mundo.
Voy a ser bondadoso con los que necesitan, generoso con mi talento y siempre, siempre voy a recordar que la verdadera riqueza se mide no por lo que acumulamos, sino por lo que damos. Y con esas palabras, Rafael caminó de vuelta a donde Ana Clara lo esperaba en el portón del cementerio. Ella lo abrazó y juntos volvieron a casa, a la vida que Antonio Enrique había hecho posible a través de su legado de amor, música y bondad inquebrantable. La lección estaba clara, grabada no solo en los corazones de aquellos que conocieron a Antonio Enrique personalmente, sino en todos los que escucharon la historia de Rafael. La familia verdadera no está definida por sangre, sino por amor y sacrificio. La bondad genuina siempre encuentra su camino de vuelta, incluso cuando parece perdida. Y el legado más poderoso que podemos dejar no es riqueza material, sino el impacto positivo que tenemos en las vidas de las personas a nuestro alrededor. En la cantina de la plaza, ahora modesta pero respetable, una placa colgaba en la pared principal, en memoria de Antonio Enrique de los Santos, quien nos enseñó que la mayor música es la bondad que elegimos tocar con nuestras acciones. Y cada vez que un niño necesitaba ayuda, cada vez que alguien en dificultad buscaba dignidad a través del trabajo, esa lección era vivida nuevamente. Porque algunas canciones, una vez cantadas con corazón verdadero, resuenan por la eternidad.